algo, ¿no? Tres procesos en los cuales se tiene como fundamento, como base, la ley combinada de los gases, ¿cierto? Y de ahí podríamos despejar cualquiera de las otras dos variables teniendo como base esta ley y eliminar la que sea constante. Entonces de ahí nosotros podríamos extraer la relación que existía entre presión, volumen y volumen. Ahora, en este caso, en el proceso adiabático tenemos que la constante es el calor, ¿no es cierto? Tenemos un sistema en el cual no ingresa ni sale calor o energía. Entonces, a este proceso en el cual Q es igual a 0, o la transferencia de calor es igual a 0, le llamamos proceso adiabático. Entonces, este proceso adiabático también habíamos indicado que se mueve entre isotermas, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tres isotermas, las que vemos en amarillo, ¿no? Pues este proceso adiabático se mueve entre esas isotermas, entre dos valores de temperaturas diferentes. Supongo que yo tengo acá la isoterma 1 y la isoterma 3, entonces aquí este proceso adiabático se mueve entre dos isotermas. Siempre debemos tener en cuenta eso, ¿ya? En este caso es un proceso de expansión y también puede ser un proceso de compresión, dependiendo si el volumen se incrementa o se reduce. Bien, de la entrada ni la salida de la energía. No permite el flujo de calor a través de ella, ¿no? Q es igual a 0. Eso es importante. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros utilizamos para transportar los productos hidrobiológicos cámaras isotérmicas, ¿no es cierto? Listo. Aquí tenemos una al frente. Está estacionada. Entonces, una cámara isotérmica es aquella que tiene las paredes aisladas. Y se trata, no se logra, se trata de evitar el ingreso o la salida del calor. Lógicamente no se va a poder lograr al 100%, pero se trata en lo posible de evitar que el frío salga o el calor ingrese. Se logra en una medida para que la temperatura se mantenga lo más constante posible, pero no se logra. No se tiene un aislante que tenga una conductividad térmica cero, no existe. Entonces, este es un estudio teórico. Bien, ya conocemos la primera ley, ¿no? El calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo, y aquí podemos despejar la variación de energía interna es igual al trabajo menos, perdón, al calor menos. Entonces, en un proceso adiabático, si Q es igual a 0, nos va a quedar que el trabajo es igual a menos la variación de energía. ¿Ya? Eso tenemos. Bien. Entonces, ¿qué estudiamos en este proceso adiabático? Ya sabemos que un proceso es la variación de las condiciones, ¿no?, de un sistema entre un estado 1 o un estado inicial y un estado final, ¿no? Eso es un proceso. Aquí tengo un estado inicial con unas condiciones determinadas, presión, volumen, temperatura, y lo muevo hacia otro estado. En ese estado voy a tener otras condiciones de presión, volumen o temperatura. Alguna de ellas podría ser constante, ¿no? Entonces,
Eso es un proceso. Entonces, en este proceso termodinámico, puede ser de compresión, puede ser de expansión, ¿no? Se da generalmente entre dos estados, 1 y 2, y trabaja con dos parámetros. Entonces, aquí vamos a trabajar con dos parámetros. Uno de ellos va a ser constante, ¿ya? Uno de ellos va a ser constante. Entonces, en este caso, si estamos en una isoterma, ¿no? Puede ser la temperatura constante, puede ser la presión constante, puede ser alguna de ellas constante, ¿ya? Entonces podríamos trabajar con presión-temperatura, podemos trabajar con presión-volumen o podemos trabajar con temperatura-volumen, ¿ya? Entonces, para encontrar o para calcular la variable faltante, eso es lo que vamos a establecer. Y de cada una de estas relaciones vamos a encontrar una formulita que nos permita encontrar la variable faltante. ¿Sí? Perfecto. Entonces siempre vamos a trabajar primero con 2, con 2 y con 2. De las tres estamos separando en pares, ¿va? Presión, volumen y temperatura las separamos. Presión, temperatura, presión, volumen y temperatura. Listo. Vamos a ir demostrando una por una todas ellas, ¿ya? ¿Cuál es la relación presión-temperatura? ¿Cuál es la relación presión-volumen y temperatura? ¿Ya? De ahí vamos a establecer una ecuación que se relacione entre las tres, ¿ya? Y podamos utilizar en forma indistinta cualquiera de ellas. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Entonces, vamos a demostrar la primera relación, ¿ya? La relación presión-volumen. Habíamos indicado en la clase anterior que la relación presión-volumen para un proceso adiabático tiene esta forma. Presión 1, volumen 1 elevado a la K es igual a presión 2, volumen 2 elevado a la K es constante. Y así puede ser presión 3, volumen 3, así, constante. Entonces, esta relación la vamos a demostrar, ¿ya? Vamos a demostrar que esto es cierto. Ya vamos a demostrar que eso es cierto. Bien. ¿Qué tenemos primero? Tenemos primera ley, ¿no es cierto? Primera ley. Si diferenciamos esa primera ley, vamos a tener que diferencial de Q es igual a diferencial de energía interna y también podemos expresar el trabajo como la presión por diferencial de volumen, ¿no? Primera expresión del trabajo termodinámico. Si ven sus vistas, ahí está. El trabajo, habíamos dicho que el trabajo es igual a la integral de la presión por la diferencial de volumen. Listo, estamos reemplazando el trabajo por la presión por diferencial. Entonces ya tenemos diferencial, diferencial, diferencial. Ya está. Primera ley. Hasta ahí ya sabemos, ya conocemos, ¿no? Proceso adiabático. Q igual 0. Listo. Y sabemos que diferencial de Q es igual a diferencial de U por presión por diferencial de U. Entonces, 0 va a ser igual a esto. Ya está. También sabemos que la energía interna para un volumen constante es igual a diferencial de U, MCB, diferencial de T, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos demostrado, lo hemos expresado. Entonces, ahí tenemos ecuación 1, ecuación 2 y la ley de los gases, que también ya la conocemos, ¿cierto?
PV es igual a MRT o NRT si son moles o M si es masa. Ya está. Y hasta ahí es información conocida, ¿no? Información conocida. Si diferenciamos la ecuación 3, ¿no? Presión por volumen, ¿no? Ustedes ya saben, cuando se diferencian dos variables, una la hacemos constante por la diferencial de la segunda, más la segunda por la diferencial de la primera, ¿no? Presión por diferencial de volumen, más volumen por diferencial de presión. Y en el segundo miembro que tenemos, dos constantes, M y R por diferencial de T. Ya está. Y ahí podemos despejar diferencial de T, o sea, despejamos este de aquí y tenemos esto. Simplemente esto pasa aquí y tenemos. Ahí tenemos una ecuación que le llamamos ecuación 4. De la ecuación 2, de esta ecuación despejamos diferencial de T. Diferencial de T es igual a diferencial de U sobre M calor a volumen constante. ¿Ya? Entonces, este de T podríamos reemplazarlo aquí. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, que es lo mismo, estamos reemplazando en diferencial de T. Y eso está aquí. Entonces, diferencial de U, este MC ha pasado al otro lado. MCB sobre MR y nos queda todo esto, ¿no? Que multiplica presión por diferencial de volumen más volumen por diferencial de presión. Entonces, esto de aquí hemos reemplazado en diferencial de T, despejando diferencial de U. ¿Ya? Llegar a esto. Nos interesa llegar aquí para demostrar que esto es cierto y podamos utilizarlo. Siempre que nosotros deseemos utilizar una ecuación, una relación, debemos estar seguros que es cierto. De repente nos dicen, ¿cómo sé yo que es cierto? Ya. Entonces, hasta ahí está, ¿no? Aquí. Vamos a subir un poquito, ya se va a mover. Estamos ahí, ¿no es cierto? Estamos ahí. Ya está. Entonces, nos habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado ahí. Diferencial de U, ¿no? Pero más arribita habíamos indicado si diferencial de Q es 0, nos va a quedar que 0 es igual a diferencial de U. Esta le hacemos una rayita, 0 porque esto es 0, diferencial de U por presión por diferencial de volumen. Esto es el trabajo, ¿no? El trabajo. Ya, como aquí tenemos diferencial de U, ese diferencial de U lo podemos reemplazar, todo esto lo podemos reemplazar aquí. Y nos queda esto. Todo esto es diferencial de U, ¿no? Ahí está el cuadradito ya. Mira, está hasta con cuadradito rojito, que es diferencial de U. Y esto es el trabajo, ¿no? Presión por diferencial de volumen. Entonces, 0 es igual a todo esto. Bien. Aquí podemos eliminar M, se va.
este más pasa al otro miembro con signo cambiado, ¿no? Menos presión por diferencial de volumen, y esta R también pasa multiplicando. Entonces tendríamos que CB por presión por diferencial de volumen más volumen por diferencial de presión es igual a menos presión por diferencial de volumen por R. La R pasa multiplicando ahí, ¿no? Entonces tenemos, y aquí viene ahí. Tenemos esto ya. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto que R es igual a CP menos 0, ¿no? Eso ya lo habíamos indicado en la clase anterior. Entonces, esta R la podemos reemplazar por CP, ¿no? Entonces tendríamos aquí menos presión por diferencial de volumen por CP menos 0. Listo. Esta R es esto. Y eso hemos hecho aquí. Esto multiplica CB por presión por diferencial de volumen más CB que multiplica volumen por diferencial de presión. Y en el segundo miembro también tenemos menos presión por diferencial de volumen por CP menos por menos la más CB por presión por diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces, como estos son iguales, se eliminan. CB, PdB, CB, PdB, se eliminan. ¿Y qué nos queda? CB por volumen diferencial de presión es igual a menos CP presión por diferencial de volumen igual a 0. ¿Está? ¿Sí? Vamos ahí. Seguimos, ¿no es cierto? Ahora, si tenemos esta expresión, tenemos esa expresión, la dividimos entre CB presión por volumen. Podemos escribir acá CB dividimos a cada uno, ¿eh? Entonces CB se va a eliminar con CB, volumen se va a eliminar con volumen, y ¿qué nos queda? Diferencial de presión sobre presión. Igual aquí, lo mismo, ¿no? Para este miembro, igual, dividimos entre CB, presión por volumen. CB, presión por volumen. Entonces, aquí se eliminaría la presión. Nos queda el volumen abajo y nos queda CP y CB, ¿no es cierto? Entonces, este CP y CB sacamos ahí y nos queda diferencial de volumen sobre otro. Entonces nos queda esta relación igual a 0. Pero nosotros sabemos que K es igual a CP sobre CB, ¿no? La constante adiabática es igual a CP sobre CB. Siempre ustedes tengan presente, ¿ya? R es igual a CP menos CB. Deben tenerlo anotado, ¿ya? K es igual a CP sobre CB. Deben acordarse. ¿Qué pasa? Si no les dan el valor de K y tienen CP y CB, simplemente lo dividen y ya tienen el valor de K, ¿cierto? De repente no tienen a la mano la tabla para determinar el valor de R. Entonces, ahí está. Si tienen CP y CB, lo restan y lo tienen. Siempre hay que acordarse de esas cosas. Bien, entonces tenemos aquí diferencial de presión sobre presión más K por
diferencial de volumen sobre volumen igual 0. ¿Ya? ¿Qué aplicamos ahí? Para eliminar las diferenciales. ¿Qué hacemos? Integramos, ¿no? Colocamos una integral a cada sumando y resolvemos. Ya está. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, dígame usted. La primera parte está multiplicando el CV por el PP de V más CV por el VDP, ¿verdad? Ahí. Pero va a ser igual CP, o sea, multiplico a cada lado, uno con el CV por el CP. ¿Cuál? Ahí. Ya. Ese multiplicas, ¿verdad? Con esta, No, aquí eliminamos estos, ¿cierto? La masa. ¿Y qué nos queda? CB, CV que multiplica cada uno. ¿No? Está multiplicando. Lo que multiplica cada uno. Ahora esto lo pasamos al otro miembro. Esto pasa al otro miembro. ¿Dónde está el 0? Donde está el 0. ¿No? Y pasa con signo cambiado. Ya. Y R también lo pasamos al otro lado, pasa multiplicando, ¿no? Que multiplica a presión por diferencial de volumen. Y abajo, entonces reemplazando el valor de R tenemos. Ya, R es esto. Estamos reemplazando aquí el valor de R. Este R es CP menos CB. Este R. ¿Ya? Entonces, PdB por CP y PdB por CB. Y eso está aquí. Eso es. ¿Ya? Si yo cambio de aquí a aquí, es un proceso, ¿no es cierto? Y ese proceso puede ser isocoro, isobaro, isotermo o adiabático. ¿Qué proceso es? Tengo que saber qué proceso. No puede ocurrir una transformación, no sé, decir que se me ocurra a mí, ¿no? Puede ser cualquiera de los cuatro. Si usted me dice, es un proceso adiabático, U igual a 0. Listo. Si es un proceso isotermo, T igual a 0. O T constante. Por ejemplo, el uso adiabático no puede variar. O sea, el 0 no cambia si se le aplica el trabajo. Siempre va a ser 0. No hay. Podemos calcular miren, el trabajo en un proceso adiabático. Esta es la primera ley, ¿no es cierto? Aquí nos dice que esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Entonces, el trabajo, puede haber trabajo, pero el trabajo va a ser igual a menos la variación de energía interna en un proceso adiabático. ¿Ya? Sí va a haber trabajo. ¿Ya? El trabajo va a haber. Pero vamos a calcular el trabajo. Y vamos a ver problemas después que vamos a calcular. Sí. ¿Dónde estamos? Ahí está, ¿no? Ya, entonces estamos ahí, aquí, ¿no es cierto? Ahí CP, K es CP sobre CB. Entonces, tenemos esto de aquí. Esto de ahí, que es lo mismo de aquí. Estamos solamente reemplazando aquí el valor de K. Entonces, a esta igualdad le aplicamos integrales. Integral de presión por diferencial de presión más K, que es una constante, sale adelante. Integral de diferencial de volumen sobre volumen igual a 0. La integral de 1 sobre x, ¿a qué es igual? Logaritmo natural de x. Ya está. Entonces, esta es la variable, ¿no? Integral de diferencial de p o diferencial de x sobre x es igual a logaritmo de x.
Ustedes seguramente tienen su tablita de logaritmos, ustedes lo ubican ahí y ya está. Y en esta sería K por logaritmo de B, ¿no? Ya tenemos resuelto nuestra integral. Pero hasta ahí no se parece a esto, ¿no? No se parece. Todavía no se parece. Pero es lo mismo. Eso de ahí es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos a esto? Obteniendo el antilogaritmo, ordenamos esta expresión y la presentamos en forma. ¿Ya? Ordenamos la expresión, ¿no? P que multiplica a, esto va como exponente de esta de aquí y ya está. Presión por volumen elevado a acá. Entonces, esta expresión la estamos presentando de esta manera. Si a esta expresión le aplicamos el logaritmo, llegamos aquí. Si le aplicamos el antilogaritmo, llegamos aquí. ¿Se acuerdan de los logaritmos, no? ¿O ya no se acuerdan? Una suma de logaritmos la puedo expresar como una multiplicación, ¿no? Y esta multiplicación de variables la puedo expresar como una suma de logaritmos, ¿no? Logaritmo de P más K por logaritmo de B. Entonces, esto de aquí es equivalente. Entonces, ya tengo mi expresión, ¿no? ¿Qué quería demostrar? Presión por volumen elevado a la K es una constante. Significa que presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, presión 3, volumen 3, así. Todos los volúmenes elevados a la K. Bien, entonces esa es la demostración que tenemos, ¿no? Y que nos permite en esta primera relación presión-volumen poder utilizar. Entonces ya tenemos la relación presión-volumen. ¿Ya? Presión-volumen. Ya podemos utilizar esta relación sin ningún problema. ¿Consultas? ¿Ya? Si a ustedes le dicen, tengo un proceso diabático, tengo presión 1, volumen 1, y tengo presión 2, por decir, ¿no? Calcúlenme el volumen 2, aplica. Siempre que sea proceso adiabático, tienen que utilizar esta relación. ¿Ah? No me voy a utilizar las otras relaciones de los otros procesos. Hay que, ¿qué proceso es? Adiabático. Entonces, relación ahí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Demostrar esta relación. Entonces, cuando ustedes les digan, de repente tengo temperatura 1, temperatura 2 y presión 1. Dice, calcúlenme la presión 2. Entonces, utilizan esta relación para un proceso adiabático. ¿Qué tenemos que recordar aquí? El despeje de exponentes. ¿Ah? Tenemos que recordar cómo despejamos exponentes. Hay que despejar exponentes. Si yo quiero, por ejemplo, quiero la presión 2. Tengo que despejar este exponente para el otro lado, ¿cierto? Dejarlo libre para poder despejar la presión 2. O sea, acordémonos del despeje de exponentes. Es igual que la base, ¿no? Esto pasaría al revés. Pasaría K sobre K
K menos 1, ¿no es cierto? Todo esto pasaría al otro lado al revés. Entonces ya tengo libre P, esta presión la paso y esto. Y reemplazo. Eso debemos recordar. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿alguien desea explicarlo? Ya lo han tenido en su vista ya. Pero sí, es lo mismo, ¿no? Ahora de repente alguien se anima. Vamos a demostrar. Presión 1, volumen 1 elevado a la K es igual a presión 2, volumen 2 elevado a la K. Ya está demostrado. Eso ya lo sabemos. Entonces, de ahí, esta misma relación la podemos expresar así. Este presión 1 pasa aquí y este volumen 2 pasa dividiendo. ¿Tenemos? Ahí. Presión 2 sobre presión 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K. Esto mismo lo estamos presentando de otra manera. ¿No? Lo mismo, no hay cambio, nada. ¿Qué más tenemos? También sabemos por la ley combinada, tenemos esto. Presión 1, volumen 1, T1 es igual a presión 2, volumen 2, T2. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que vimos? Charles, Boyle, Gay, Lussard. Si combinamos las tres, tenemos esto. Revisen sus listas, Revisen. Tenemos esto. Pues esto también lo conocemos. Y esto, por favor, nunca se olviden, Para los tres primeros procesos, de aquí sale todo. De aquí. Si tienen esto, ¿qué dice? Temperatura constante. Anulan temperaturas y aquí. Volumen constante, anulan los volúmenes y aquí. Presión constante, anulan presión y tienen las otras dos variables. Ya está. No hay por qué complicarse la vida. Ustedes tienen que buscar lo más fácil, ¿no? De acordarse cosas puntuales y de ahí deducir. Bien. Entonces tenemos esta relación. De ahí podemos despejar volumen 1 sobre volumen 2. Este volumen 2 lo pasamos aquí, todo esto aquí. Y vamos a tener que volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre presión 1, que multiplica temperatura 1, temperatura 2. Reemplazo, nada más. Entonces, aquí vamos a reemplazar volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K por todo esto. O sea, aquí está. Presión 2 sobre presión 1 va a ser igual a presión 2, temperatura 1, presión 1, temperatura 2 elevado a la K. Reemplazos, solamente reemplazo. Para eliminar esta K, ¿qué hacemos? Podemos sacar raíz de K aquí, raíz de K ahí, y eliminamos esa K, y eso es lo que tenemos a continuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos raíz de K, eliminamos la K en este lado, y nos queda presión 2, raíz de K, presión 1, raíz de K. O 1 sobre K, si quieren, ¿no? Si no quieren raíz, 1 sobre K, que es lo mismo. Pasamos las dos presiones al mismo miembro, al mismo lado, mejor, ¿ya? Presión 2, todas estas presiones las pasamos al otro lado y nos queda temperatura 1 sobre temperatura 2 o al revés, ¿no? Temperatura 2 sobre temperatura 1.
Pues tenemos las presiones en un lado y las temperaturas en otro lado. ¿Qué hemos hecho ahora? Esta presión 2 le hemos subido y todos lo hemos subido al primer miembro. ¿Ya? Todo el primero. Todo está. Todos lo subimos al primer miembro. T2 sobre temperatura 1. Vamos a tener presión 2. Esta presión 2 a la 1 sobre K, ¿cómo subiría? Como menos 1 sobre K, ¿no es cierto? Y esta presión 2 es igual K sobre K. Es 1, ¿no es cierto? K sobre K es 1. Y el exponente de aquí es 1. ¿No? Todo número tiene un exponente que es 1. Y es K sobre K. Entonces, si esto, presión 2, lo subo al numerador, va a subir como presión 2 menos 1 sobre K. Directo. Ya no lo pongo presión 2. Directo no. Que multiplica a presión 1, que tengo 1 sobre K. ¿No es cierto? Y este presión 1 también sube K sobre K. Perdón, menos K sobre K. Ya está. Entonces tengo esto de aquí. Presión 1, 1 sobre K, menos K sobre K. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente ordenar estos exponentes. Ordenar. Nada más. Ordenar. Entonces, esto sería K sobre K menos 1 sobre K, sería K menos 1 sobre K. Porque tengo mismo denominador, ¿no es cierto? Mismo denominador, K y K. Entonces, K menos 1 sobre K. K menos 1 sobre K. Y este sería 1 menos K sobre K. 1 menos K sobre K. Mismo denominador. Ya está. Entonces, todo esto lo tengo ahí. Hasta ahí. ¿Se entendió? Sumas y restas, ¿no es cierto? Revisen nomás, hagan una miradita. A ver, al final, ¿qué nos interesa? Nos interesa la fórmula que vamos a obtener, porque esa es la que vamos a aplicar. Y esas tres relaciones tienen que sabérselas de memoria. Desde ahorita les digo, ya tienen una. Vamos a demostrar la segunda. Y después la tercera. De esas tres vamos a hacer una sola. Las tres juntas. Esas acordarse. ¿No? Porque esas las vamos a aplicar de aquí para adelante hasta al final del curso. Eso sí hay que aprenderse de memoria. ¿Ya? Lo vamos a marcar ahí un cuadradito. Esta es. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Hasta ahí, K menos 1 sobre K, 1 menos K sobre K. Entonces, pero esto está en el numerador, ¿no? Está en el numerador. Si lo bajamos al denominador, ¿cómo baja? Negativo, exponente negativo, ¿no es cierto? Exponente negativo. Baja con exponente negativo. Y al cambiar el signo, ¿en qué se convierte todo esto? En K menos 1 sobre, ¿no es cierto?
si nosotros lo multiplicamos menos 1, menos por menos más, entonces menos 1 más K, menos 1 más K, eso lo ordenamos y ya está. Nos tendríamos K menos 1 sobre K. Ya tendríamos los dos igualitos. Nos tenemos que temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 elevado a la K menos 1 sobre K sobre presión 1 a la K menos 1 sobre K. Que esto es igual a temperatura 2 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre presión 1 elevado a la K menos 1 sobre K. Ya tenemos nuestra relación. Ya está. Ya tenemos esta de aquí y ya tenemos temperatura, que es presión-volumen. Es temperatura. ¿No? Temperatura, presión. Es temperatura. A ver, ahora sí, preguntas. Ahí está la parte baja. Pero ahí la tienen. Es lo mismo. Ah, falta volumen, temperatura. Falta volumen. ¿Consultas? A ver, las demostraciones no vienen en el examen. No vienen. La demostración es para conocer la procedencia de la relación. ¿Qué va a venir en el examen? Un problema para aplicar esto. Nada más. Así de fácil. No va a ser como los expertos, ¿no? Les cuento una anécdota. Alguna vez yo también fui estudiante, ¿no? Alguna vez. Yo recuerdo mi profesor de termodinámica nos hacía aprender las demostraciones y nos sacaba la pizarra y decía, hágame la demostración de presión-volumen. Sí, nos sacaba ahí, hágala. Sí nos hacía. ¿De memoria? Bueno, sí, hágala. ¿Se lo hizo, profe, de memoria? Teníamos que trasnocharlo, porque ya sabíamos que ese profesor era así de... Era un profesor ingeniero eléctrico, electricista. O sea, en ese tiempo no había celular, no había... Muy bien, entonces ya tenemos la relación, ¿ya? Esta relación hay que marcarla, que está más abajito, lo vamos a colocar. Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esta es la que hemos demostrado. Esa es la que hemos demostrado. Esa es temperatura y presión. Temperatura. Profesor, el examen pretende aplicar el fórmula, ¿no? O sea, poner los datos en el problema y nada más. Queda verdad. Nada más. Es para asegurar. Ya, entonces ya tenemos la segunda demostración. Ahora vamos a demostrar la relación volumen-temperatura. ¿Ya? Volumen-temperatura. Y la relación volumen-temperatura es esta. Esta de aquí. Esta vamos a demostrar. ¿Ya? ¿Bien? Bien, esta es cortita, más pequeña porque ya es, digamos, se utiliza las otras dos, ¿no? Bien, conocemos
Sí, ¿cierto? La relación la conocemos. Perfecto. Esta de aquí, también conocemos. No hay ningún problema. Entonces, de aquí despejamos de esta relación presión, volumen, temperatura. Despejamos temperatura 2, temperatura 1 y tenemos esto, ¿no? O sea, de aquí despejamos eso y de aquí despejamos esto. Esto por aquí y esto por aquí. Y tenemos A y B. De las dos expresiones conocidas, igual que en el caso anterior, ya tenemos. Solamente despejes y reemplazos, nada más. Entonces ahora, similar que en el caso anterior, ¿no? Vamos a reemplazar aquí, esto de aquí. Presión 2 sobre presión 1, vamos a reemplazar ahí. Porque presión 2 sobre presión 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K. Eso estamos reemplazando aquí. Volumen 1 sobre volumen 1 a la K, volumen 2 a la K. Disculpe, presión 2, presión 1 por su equivalente volúmenes. ¿Ya? Entonces, reemplazamos ahí y tenemos temperatura en función de los volúmenes, ¿no? Volumen 1 elevado a la K, volumen 2 elevado a la K, volumen 2. Entonces, ordenamos volumen 2 arriba, volumen 1 abajo, ¿no? Vamos ordenando. Este volumen 2 sube como menos K y el volumen 1 baja como menos K. Eso es lo que tenemos. Menos K, menos K. Entonces, esto de aquí lo podemos expresar como volumen 2 a la 1 menos K, ¿no? Esto es 1, exponente 1, sabemos que es exponente 1, esto es exponente 1, ¿no? 1 menos K, 1 menos K. Entonces tenemos la expresión de esta forma. Temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 elevado a la 1 menos K, volumen 1 elevado a la 1 menos K. Ahora, si los cambiamos, ¿ya? Este lo subimos y este lo bajamos. Va a subir como menos y va a bajar como menos, ¿no es cierto? Entonces, es lo que estamos haciendo. Tenemos 1 menos, acá está explicado, miren, 1 menos K. Al cambiar sería menos 1 menos K. Entonces, este 1 menos K con negativo adelante se va a convertir así, menos 1 más K, K menos 1. ¿No es cierto? Entonces, esto se convierte al bajar en K menos 1. Vamos a entonces, esta exponente 1 menos K se está convirtiendo en K menos 1. ¿Ya? En K menos 1. Entonces, como son ambos exponentes iguales, tendríamos que temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K menos 1. Entonces, eso es lo que tenemos para la relación temperatura-volumen. ¿Ya? Temperatura-volumen. Muy bien. Entonces, ya tenemos las tres relaciones y esta es la relación combinada. Ahí la tienen. Temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 a la K menos 1 y es igual a presión 2 sobre presión 1 elevado a la K menos 1 sobre. Entonces, esta relación tiene que aprenderse. Esta. ¿Ya? La anotan
duermen con ella bajo la almohada y todos los días la repasan. Van a ver que, ¿saben cuál es la clave? Escribirla. Escríbanla. A ver, voy a escribirla, sin mirarla, escribe. No me acuerdo, mira, vuelven a intentar hasta que la van a hacer. Van a ver que una vez que la escriban 1 o 2 veces, nunca se olvida. ¿Ya ven? Entonces, acordarse de esa relación. Aquí, si a ustedes les dicen, les dan datos de temperatura y les dan datos de un volumen, calcular el otro, de aquí despejan. Estas dos. Despejan estas dos. ¿Ya? Pueden despejar, utilizar solamente estas dos. Pueden utilizar temperatura y presión. Se olvidan de esto, temperatura y presión. Pueden utilizar volumen y presión. O sea, de aquí despejan cualquiera. De 2 en 2. De 2 en 2. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Correcto. O sea, de 2 en 2 pueden utilizar cualquiera. ¿Ya? O sea, aquí tienen todo. Todo lo que hemos demostrado es esto. La resumida. Esa es la fórmula resumida. Ahí está temperatura, volumen, ahí está temperatura. Temperatura, presión, estaba arriba, está ahí. Volumen, presión, volumen. Presión, volumen. ¿Es igual o no es igual? A ver, esto de aquí es igual a esto de aquí. Yo les hemos demostrado esto, ¿no? Pero aquí está expresado así. ¿Es igual? Sí. Es igual, ¿cierto? Si despejamos este K, esto pasa, se elimina y nos queda solamente K. Y eso es lo que tenemos. Entonces, ahí tenemos la relación combinada para cualquier caso de proceso adiabático. ¿Ya? Adiabático. Solo para procesos adiabáticos. A ver, ahora sí, preguntas. Cuatro procesos, ¿cierto? 4 procesos. Entonces, también en termodinámica se utiliza un proceso adicional que abarca todos, ¿no? Que abarca todos los procesos, que se le denomina proceso politrópico. Poli, varios o muchas tropoformas, ¿no? Entonces es un proceso que puede tomar cualquiera de las formas de los 4 procesos que hemos estudiado. ¿Ya? Puede variar dependiendo del exponente, ¿no? Dependiendo del exponente puede variar. Entonces, eso es lo que significa un proceso politrópico. Aquel proceso que puede tomar diferentes formas, ¿ya? Diferentes formas, dependiendo del valor del exponente. Ya nosotros sabemos que lo que hemos visto, ¿no? Un proceso a presión constante, que es un proceso isóbaro, un proceso a volumen constante, que es un proceso isócoro, proceso a temperatura constante, isotermo, y un proceso adiabático, el calor es cero, ¿no? Esos 4 procesos ya los tenemos bien definidos. Este proceso adiabático es de esta forma, el proceso a temperatura constante de esta forma, volumen constante, presión constante, ¿no? Entonces, ya los procesos están bien estudiados
y los podemos reconocer fácilmente. Bien. Un proceso politrópico es aquel que tiene evoluciones, se le llama así, ¿no? O cambios que pueden variar dependiendo del exponente que lo tenemos aquí. Presión por volumen a la N. Entonces, el exponente de un proceso politrópico lo vamos a denotar por N. En un proceso adiabático lo hemos denotado por K. En un proceso politrópico lo vamos a denotar por N. Es muy similar al proceso adiabático. ¿Ya? Muy similar. Lo único que estamos cambiando es el exponente. ¿Ya? N. Entonces, este exponente puede variar desde 0 hacia infinito. De 0 a infinito. En un momento puede ser 0, en otro puede ser infinito, en otro puede ser un valor cualquiera. ¿Ya? Entre 0 e infinito. No. Entre 0 e infinito. Entre 0 e infinito. Sí, podría tomar un, pero para nuestro caso se nos complica la vida. Si le colocamos, va a pasar al cuadrante inferior. ¿Ya? Toma. Entonces, vamos a tomar valores positivos. ¿Ya? Sí. Sí, tiene relación. Tiene relación con los 4 procesos. Por ejemplo, si N es igual a K, es un proceso. Es un proceso. ¿Ya? Entonces, si N, ahorita vamos a ver, es igual a 0, es igual a un proceso. Eso vamos a ver en un momento. Entonces, normalmente, nosotros tenemos aquí nuestros procesos. ¿Qué proceso será este? Isócopo, ¿no es cierto? Proceso isócopo. Este de aquí, ¿qué proceso será? También lo que dijeron ahorita. Isotermo, ¿cierto? Este de aquí, isoba. Ahí está, ahí tenemos, ¿no? Los 3 procesos. Los 3 procesos. El adiabático hemos dicho que se mueve entre 2 isotermos, ¿no es cierto? Si nosotros le trazamos una isoterma acá, esto no es así, paralela a esta, este es un proceso. Ahí. Ahí tenemos el proceso adiabático. El proceso adiabático que dice que es de la forma presión por volumen elevado a lambda, o nosotros hemos dicho que es K, ¿cierto? K, igual con. Ahí están nuestros 4 procesos. Nuestros 4 procesos. Ustedes los miran nomás, ya van a identificar qué proceso es, ¿cierto? Si es horizontal, presión constante. Si es vertical, volumen constante. Si es digamos, si tiene esta forma de una curva, hay que ver. Si puede ser isotermo o puede ser adiabático. Si está entre 2, si nos dibujan las 2 isotermas y se mueve entre esas 2 isotermas, es adiabático. Y si nos dibujan solo isotermas, es isotermo. ¿No? Ya está. Entonces tenemos los 4 procesos. Entonces, este proceso politrópico puede tomar cualquiera de las formas, cualquiera, ¿ya? Dependiendo del valor que tome este exponente.
Eso vamos a ver. Entonces, dice, n es el coeficiente politrópico, este de aquí. Dice, el valor n puede variar entre 0 a infinito. Puede ser de 0 a infinito. Puede ser 0, puede ser 1, 2, puede ser k, puede ser infinito, cualquier valor. Ese va a ir variando. ¿Ya? Ahí está. Dice, si el coeficiente es 0, n es igual a 0. Si n es 0, la politrópica se asemeja a una isóbara. Una isóbara, ¿qué cosa es? Presión constante. ¿Ya? Presión por volumen. Igual, elevado a la 0. Es igual a una constante. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces nos queda presión igual. ¿Sí? ¿Listo? Eso no. Si n es igual a 0, se asemeja a una isóbara. Es un proceso, ¿no? ¿Qué más nos dice? Si n vale 1, será semejante a una isoterma. Presión por volumen elevado a la 1. ¿Qué nos queda? Presión por volumen. Habíamos definido que esto era una isóbara, perdón, una isoterma, ¿no es cierto? Entonces, una isoterma. Ahí está. ¿Qué más tenemos? La siguiente. Si n vale k, si n es igual a k, si k, ¿qué hemos dicho de k? Es la constante adiabática, se asemeja a una adiabática. Si n toma el valor de k, se asemeja a una adiabática. Ahí estamos, ¿sí? Ya está, la siguiente. Cuando n tiende a infinito, se parece a una isóbara. Presión por volumen a la infinita. Igual. ¿Ya? Entonces, cuando el volumen tiende a infinito, se asemeja a una isóbara. Ahí tenemos los. Ahí tenemos L infinito, que es esta forma. Al impulso humano, ¿eh? La isoterma. La isóbara. Y la adiabática, ¿no? La adiabática que es esta. Entonces, eso significa una politrópica, nada más, ¿no? Que pueden ir variando los valores o el valor del exponente de presión por volumen. Esa n puede ir variando y puede tomar cualquier forma, ¿no? Cualquier forma. ¿Qué significa eso? Que muchas veces un proceso politrópico, si nos dan el valor, un valor, digamos, n igual k, lo resolvemos como una adiabática, ¿no? ¿Por qué? Porque n está tomando el valor de k. Y creo que hemos hecho ya un problema, ¿no?
nos decía politrópica. Por el momento le dije, vamos a tomarlo como el valor de, como una adiabática. Una adiabática es muy similar. Cuando N y K son. Ya está. ¿Ya? Es un proceso politrópico. Es el mismo del proceso adiabático, es lo mismo que hemos hecho nosotros, paso por paso, pero aquí ya está con N. ¿Ya? ¿Qué ha variado? Solamente en vez de K, de repente, bien, desea mirarlo, ahí lo tienen, y llegamos a lo mismo, ¿no es cierto? Llegamos a lo mismo. Temperatura, volumen, presión. ¿Qué está variando? En vez de K, no hay más. Entonces, si le pregunta qué es un proceso politrópico, proceso politrópico es aquel que puede tomar cualquiera de las formas de los 4 procesos conocidos, ¿no? Y depende del valor que tome el exponente n. Puede ser de 0 a infinito. Muy bien. Preguntas. Como isotermo, se tiene un proceso adiabático. Dependiendo del tipo de proceso con el cual trabajemos, aplicamos la fórmula. ¿Ya? Un proceso politrópico se aplica solamente para casos, digamos, problemas individuales. Más adelante, en la segunda parte del curso, que ya falta poquito, vamos a ver ciclos. Ya, vamos a ver ciclos. ¿Y qué cosa es un ciclo? Un conjunto, una unión de procesos, lo que estamos viendo. Podemos tener, a ver, un proceso. ¿Qué tipo de proceso es este? ¿Cierta expresión? Isóbaro. Podemos tener ahí, podemos tener ahí, y podemos tener ahí. Vamos a suponer que este es adiabático, isocoro, listo, isobaro. Tenemos ese ciclo. ¿Ya? Ya no hay necesidad que nos digan, porque cuando hagamos el ciclo, nos va a decir, el ciclo de, por decir, diésel, por decir, ¿no? Está conformado por 2 adiabáticos, un isóbaro y un isócoro. Ya sabemos. A estos 2, ¿qué fórmulas aplicamos? Esta, ¿verdad? Pero como es adiabático, con el exponente A. Porque nos van a preguntar, calcule la temperatura, la presión, el volumen en cada uno de esos puntos. Si me pide temperatura y me dan una, yo aquí puedo explicar. Si tengo volúmenes, puedo explicar de ahí, ¿no es cierto? Entonces, me van a indicar el tipo de proceso. Siempre voy a saber el tipo de proceso. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, yo aplico la fórmula. Si es un proceso isóbaro, ya sé presión, volumen, temperatura. Si es constante, presión, me queda volumen, temperatura. Entonces, ya está. De ahí despejo y el calculo. Y si tengo para estos 2, aplico esta relación, dependiendo que me pidan. Lógicamente me van a dar datos, ¿no? Me van a dar volumen 1, volumen 2,
Me van a dar temperatura, despejo, temperatura 2. Ya está. Hay que tener cuidado con el exponente, nada más. Pero si me dan el valor de K, ya tengo el exponente numérico, ¿no es cierto? Si es en un proceso adiabático, siempre K es 1.4. Menos 1 y menos 0.1. Entonces, me van a indicar el tipo de proceso. Dependiendo del tipo de proceso, ya tiene las formulitas que hemos visto para los procesos que hemos revisado. Los pueden. Ya les he dicho, deben tener una listita ahí. ¿No? El trabajo en un proceso politrópico, perdón, un proceso adiabático que habíamos dicho que es igual a presión 2 por presión 1, presión 2, volumen 2 menos presión 1, volumen 1 igual 1 menos K, ¿no? Pero en este caso es 1 menos N. Ya está, es el mismo, miren, ¿no? El trabajo para un proceso politrópico es el mismo. O también MR T2 menos T1, cualquiera de las dos. ¿Sí? Por favor, pregunten, ¿no? Esto lo habíamos demostrado para un proceso adiabático, ¿no es cierto? Y aquí le habíamos puesto K. Para un proceso politrópico, lo único que varía es nada más N. ¿Por qué? Porque N podría ser diferente a 1.4. K es una constante que vale por lo general 1.4. Y N podría ser de repente un poquito menos, un poquito más, ¿no? A ver, nos dice 1.2. Reemplazamos, ya, nada más. El trabajo para un proceso politrópico es la misma fórmula que la adiabática. Lo único que varía es el valor de K, es N. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El calor para un proceso politrópico, ahí está. En algunos casos de repente nos van a pedir el calor. Ahí está, ¿no? Por si acaso. ¿Y de dónde viene? Solamente del reemplazo, ¿no? Variación de energía interna, esto. Y el trabajo, esto. ¿Está? Juntamos todo esto, sacamos factor, a ver, R, 1N y CB. La masa aquí que multiplica esto. Entonces, todo esto le llamamos CN. ¿Verdad? Entonces, este es el calor específico para un proceso politrópico, que sería MCN de 2 minutos. Nada más es, por si acaso, es decir, en algún momento, ahí está el CN, el calor específico para un proceso politrópico es esto de acá. CN más R sobre 1 menos C. Sobre T1 es igual, no, 1 es, el volumen es inverso, volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K, todo paréntesis, ya, numerado paréntesis ahí, K menos 1 sobre K menos 1, K menos 1. Sobre K, no. Ahí. Igual. No, abajo. Ahí. Presión 2. Elevado, todo exponente.
K-1 sobre K. Ya, así tenemos que aprender, ¿ya? El día viernes que tenemos problemas, van a salir a escribir cualquiera, van a salir 3, ya, y que gane, tiene nota. Esa figurita tenemos que aprender. Ya les he dicho la forma, ¿no? Escríbanle un papel que no les sirva y practiquen. ¿Está bien? A ver, ¿dónde me equivoqué? Directo, temperatura y presión directo. Volumen inverso. Nada más. Temperatura y presión directa. Volumen inverso. ¿Ya? P2, P1, B1, B2, P2, P2. Presión 2, presión. K-1 y K-1 sobre. Difícil no es.